Durante 5 meses, Luis Buñuel se dedicó a recorrer las ciudades perdidas que rodean a la Ciudad de México. Se disfrazaba con su ropa más vieja, miraba, escuchaba, preguntaba. Según sus memorias de Mi último suspiro, algunas de las cosas que vio pasaron directamente en la película. Lo criticaron por poner en un cuartucho de madera camas de bronce, pero así las vio. Recuerda que el equipo entero, aunque trabajando muy seriamente, manifestaba hostilidad hacia la película al grado que un escritor que le ayudó a introducir expresiones mexicanas se negó a poner su nombre en los títulos de crédito. Grabó Los Olvidados en 21 días. 4 días se exhibió en México en medio de violentas reacciones. Pidieron su expulsión del país. El crítico Georges Sadoul le confió que el Partido Comunista Francés le había pedido no hablar de la cinta. Torres Bodet decía que la película deshonraba al país. Después de su triunfo en Cannes, donde Octavio Paz distribuía en la sala un artículo suyo apoyando la cinta, México lo absolvió y se reestrenó en varias salas de la capital. La transcultura nos hace ver muchas veces lo que no podemos o no queremos ver. Miwa Kasuga Osaka es una empresaria mexico-japonesa nacida aquí en nuestro país y quien encabeza la dirección de KAI Internacional, una empresa especializada en productos inflables, quien se ha destacado como parte de la vicepresidencia de Canacintra y en su momento también presidir el consejo directivo del Liceo Mexicano Japonés. Miwa significa en japonés Bella Paz. Y ella nos cuenta que la migración en su familia comenzaría con su padre, quien vino desde Nagano a México, atraído, como el grueso de las migraciones, por una historia de éxito de un paisano japonés que llegaría a México y particularmente a San Luis Potosí. Cuéntanos, Miwa, ¿cuál es la historia de esa migración japonesa? ¿Quiénes son los que migran? ¿Tus abuelos, tu abuelo, sus padres, no sé, tus papás? ¿Cómo es y cómo es que llegan también a México? Bueno, mis padres son los que migraron a México. Primeramente mi papá, cuando tenía 20 años, en su familia, él vivía en la provincia de Nagano, que es una prefectura en la zona de los Alpes, una zona fría, fuerte, y él, al cumplir los 20 años, perdió la fortuna porque mi abuelo cayó en embolia y entonces él se dio cuenta que ya no iba a poder ir a estudiar a la universidad en Tokio. Él quería ser doctor, pero su sueño se desvaneció allí. Sus hermanos, fíjate, en esa época ya se habían ido a Columbia University en Nueva York, habían emigrado a estudiar fuera de Japón, pero él, siendo el 7º hijo, se dio cuenta que él ya no iba a poder tener el apoyo económico para poder estudiar y dijo, ¿y si me quedo en Japón sin estudios no voy a poder progresar? Y entonces escuchó la historia de un paisano de Nagano que había llegado a México, a San Luis Potosí, en el pueblo de Cerritos, y que había hecho una tienda de abarrotes y que había sido muy exitoso. Entonces dijo, pues voy a irme a buscar aventura también a México, sin saber. Lo que siempre él dijo es, sin dinero, sin amigos, sin conocidos, pues se aventó a venir a México con una sola maleta. Y entonces llegó acá, se aventuró para ir a buscar trabajos hasta que llegó a San Luis Potosí, en donde echó raíces en Cerritos. Y cuando él cumplió 26 años, que ya era edad en que era casamentero, que ya se debería de casar, entonces escribió a sus papás que quería casarse. Y en ese momento hicieron una concertación de matrimonio, la familia de mi papá con la familia de mi mamá, sin ellos conocerse. Ay, eso en Japón, en esa época de la migración, se acostumbraba mucho, que era
esposas por fotografía. O sea, tú te tomabas una fotografía o tus papás que tenían una fotografía se la mandaban al chico que quería casarse con tu hija, el chico la veía y si le gustaba decía, pues va, ¿no? Está bien que venga a casarse conmigo. Y esa historia de raíces, o sea, cuando tú estudias la migración japonesa, te das cuenta que hay muchos matrimonios concertados por fotografía o por acuerdos de la familia. Entonces mi mamá le escribió a mi papá diciéndole, pues no sé cocinar, no sé coser, no sé remendar, no me gustan los quehaceres de la casa, a ver si se desanimaba. Y mi papá le contestó en una bella carta, le dijo, con el solo hecho de que tú pongas toda tu esperanza en mí, no importa, yo te voy a enseñar a hacer todo eso. ¡Qué maravilla! Fíjate, y así ¡qué maravilla! Se vino mi mamá, sí hicieron un casamiento documentado en Japón, claro. Hicieron una ceremonia, mi mamá vestida de novia japonesa, ¿no? Tú sabes, con sus peinados, su kimono y todo, pero sin la presencia del marido. Ya casada documentadamente, se viajó a Yokohama con sus papás, con su papá, se embarcó y lo más increíble y el valor de mi madre es que en la maleta traía nada más unos kimonos, unos vestidos, unos libros, porque mi mamá era poetisa y la bandera de Japón. Era todo lo que traía en su maleta. Y entonces, cuando mis papás hablaban de su llegada a México, decían, todo lo que tenemos, si le quitas a la maleta, es ganancia. Este vaso, esta mesa, esta silla, todo lo que vean aquí es ganancia, porque si a eso le quitamos la maleta, todo lo hemos hecho aquí en México. Y por eso fueron un matrimonio para mí muy ejemplar. Nunca los vi pelear, nunca los vi discutir. Mi mamá siempre muy sumisa con mi padre, de carácter firme, era de carácter muy firme, pero muy sumisa en lo que decía mi papá, eso es lo que se hacía. La mamá de Miwa, quien se llamaba originalmente Mitsuko, en México se cambiaría por un nombre en español y ella eligió Esperanza. Le gustaba escribir poesía y en su momento contaría su historia como mujer migrante que viajó de Japón a México para casarse en una hermosa poesía, misma que fue publicada en el Asahi Shimbun, el periódico de mayor circulación en Japón, en donde cada año se premiaban los mejores trabajos en poesía para celebrar el Año Nuevo. Y justo su mamá ganó por esta poesía una condecoración del emperador de Japón, siendo una de las pocas mujeres en obtenerla. Ese momento de distinción a su madre, Miwa lo guarda en lo profundo de su corazón, junto con la fotografía en donde doña Esperanza posa con toda la familia disfrutando ese bello momento. En los años 40, entiendo, ¿ya había una comunidad numerosa de japoneses? Sí, bueno, había japoneses en diferentes lugares. Había, por ejemplo, en Mexicali, Tijuana, en la zona del norte, una comunidad japonesa, obviamente con el deseo de poder irse a los Estados Unidos. Había una comunidad fuerte en Coahuila, en la frontera, en la zona minera, ¿no? Ahí también había una comunidad japonesa, había en Guadalajara, había en Chiapas, había en diferentes lugares de la República. Pero al venir la Segunda Guerra Mundial, a los japoneses los concentraron tanto en Guadalajara como en México y en Morelos, en Temisco, hubo un centro de concentración japonesa, que poco se sabe de esa historia. Claro. Pero ahí también estuvieron las familias metidas y tuvieron que dejar todo, perdieron todo lo que tenían en su momento, porque imagínate, te dicen, tienes 3 días para salir de acá y te tienes que ir a México, pues empacas nada más. ¿Esta instrucción era para protegerles, para
no sé, tenerlos de alguna manera concentrados, vigilados, en espera de que no se reprodujera ningún tipo de ataque dentro del país? Era porque ya los japoneses en ese momento se les consideraba enemigos políticos, porque tú recordarás que la Segunda Guerra, pues lo que fue Alemania, Italia y Japón estaban en contra de todos los aliados. Entonces, a los japoneses los concentraron, pero porque los consideraban enemigos políticos. Claro. Yo nací en el 1948, ya después de la guerra, y yo me acuerdo que cuando iba en la calle me decían, chino, japonés, come caca y no me des. Y yo ni entendía lo que me decían, y yo caminaba, iba a la escuela japonesa de entonces, a estudiar también japonés y demás, pero sí había como un rechazo en ese momento hacia los japoneses, porque se había visto el problema de Pearl Harbor, se había visto todo ese ataque, ¿no?, de que había habido, entonces se vio como muy traicioneros, etcétera. Los japoneses vivieron una época muy difícil después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y cada uno tuvo que irse a volver a empezar de cero en la comunidad y en el lugar donde les tocó vivir. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen. Solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Con el impacto de la cultura japonesa en nuestro país, hemos escuchado palabras como kawaii. La palabra tiene origen en Japón, tiene sus raíces en la cultura y la estética japonesa, especialmente desde la década de 1970. El término kawaii comenzó a utilizarse ampliamente para describir personajes, objetos, comportamientos y estilos que eran considerados adorables y encantadores. Esto incluía desde muñecas y juguetes hasta ropa, accesorios e incluso formas de comportamiento que transmitían una sensación de inocencia y ternura. Se popularizó enormemente gracias a personajes emblemáticos como Hello Kitty, con su diseño simple y su apariencia dulce. Así que ya sabes que puedes utilizarlo para todo aquello que te resulte tierno. Miwa nos cuenta que el antecedente del Liceo Mexicano-Japonés comenzaría justamente en su casa de Tacubaya, donde su madre creó una escuela dentro de la sala familiar, quitaría el comedor y reunió a 3 de sus hijos en un cuarto y a los otros 3 en otro. Y así fue reuniendo por la tarde a otros hijos de japoneses en México, a quienes les daba clases de la cultura japonesa. Les enseñaba a leer, a escribir y a hablar en japonés, además de transmitirles otros conceptos muy importantes que debían de preservarse de su cultura nativa. Y años más tarde, su padre, ya como empresario, apoyaría la tarea docente de su madre para crear al hoy conocido como el Liceo Mexicano-Japonés, que es una de las escuelas con mayor prestigio en la Ciudad de México. Tu padre fue un gran empresario. Hay hoy industrias que reconocemos. ¿Cuáles son las que fundó tu padre? Bueno, mi padre siempre estuvo muy pendiente de estar viendo cómo iba el negocio y, por ejemplo, hizo una fábrica de chamois. En la época en que nadie conocía los chamois en México, pero los niños del edificio en donde vivíamos se robaban los chamois que mi mamá preparaba, es totalmente un producto japonés, y mi mamá se quejaba con mi papá, los chamacos estos me roban los chamois todos los días. Y mi papá dijo, pues si les gusta, hay que hacer una fábrica de chamois. Así fue. Y luego también hizo la fábrica de celuloide, de juguetes de celuloide, en la época que se permitía el celuloide en México, porque es muy flamable. Después se cambió por la fábrica de vinilos, de inflables. Fue la empresa número 1 que empezó con inflables en México, salvavidas, flotadores de brazos, pelotas. Y ya cuando mi hermano Carlos era el director de la empresa, se logró, junto con el arquitecto Ramírez Vázquez, hacer los 5 aros olímpicos que se elevaron
en el estadio universitario para la inauguración de la Olimpiada. En 1968. En 1968, los 5 aros olímpicos tenían un diámetro cada uno de 25 metros. Imagínate un salvavidas de 25 metros y 3 metros de dimensión así para inflarse. Todo el personal de la empresa vestido de blanco, llevando estos aros olímpicos y viendo su trabajo reflejarse al mundo. Qué maravilla. Para nosotros fue así un momento de llorar. ¿Lo recuerdas? Sí, lo recuerdo. Yo tendría como 20 años cuando esto sucedió y para mí fue súper emocionante porque vi todo el esfuerzo que había atrás de todo este trabajo, toda la decoración de la Ciudad de México, todas las indicaciones para ir a la natación, para ir a la esgrima, para ir al fútbol. Todos los estandartes lo hicieron en la fábrica de mi papá y con mi hermano. Lo que hoy se conoce como señaléctica. Todo lo que fue la señalización, unos grandes globos que decoraron la Villa Olímpica, que decoraron el aeropuerto, todo eso que fue diseñado por el arquitecto Ramírez Vázquez para la Olimpiada, quienes lo fabricamos fue la fábrica de mi papá, con el liderazgo de mi hermano. Entonces cuando tú ves que un migrante que vino con una mano por delante y con una mano por atrás, logra tener esa aportación para su país, para el país que lo recibió, bueno, realmente es para llorar, ¿no? Y para dar gracias de la oportunidad que este país nos ha dado. Migua cuenta que aunque la bautizaron como Bella Paz, que es la traducción de su nombre, lo cierto es que nunca le hizo honor a este significado, pues no solo fue muy traviesa de pequeña, sino que también de joven le dio muchos dolores de cabeza a sus padres, pues no solo no se casó con un hijo de japoneses como lo hicieron sus hermanos mayores, sino que eligió hacerlo con un hombre moreno de origen haitiano-nicaragüense. Y también rompió las reglas tradicionales de convertirse en una esposa japonesa común, pues decidió asumir la dirección de algunas empresas familiares, llegando en su momento a ser vicepresidenta de Canacintra. Y es que cuenta que aunque nunca le gustó la política, siempre tuvo talento para liderar equipos de trabajo. Mi papá se llamaba Tsutomu Kasuga y se puso de nombre en español Carlos Kasuga. Y mi mamá se llamaba Mitsuko Osaka y se puso Esperanza Osaka, porque todo el mundo en México quería que se pusieran un nombre en español. Entonces mi mamá iba al mercado y Pelancha, hoy qué te damos, Pelanchita, ¿no? Y mi mamá, siendo Mitsuko, era Pelancha. Y así el carnicero, el pollero, el marisquero, todo el mundo la atendía con mucho cariño. Y mi mamá aprendió mucho de la cultura mexicana, de la comida mexicana. Iba al mercado y preguntaba, ¿cómo se hace esto? Y le decían, pues mira, Pelancha, se pone esto y esto. Compraba los ingredientes, los hacía en mi casa y después llevaba para que la doñita le probara su mole, su salsa, etcétera. Y te puedo decir que mi mamá logró dominar la cocina mexicana como poca gente. Hacía un excelente mole, hacía cempasúchil, hacía guisados mexicanos. Y en Navidad, en honor a los trabajadores, mi mamá hacía ollas completas de mole para darles agradecimiento a todos los trabajadores de la empresa, pero ella se iba desde días antes a comprar los chiles, el cacahuate, el chocolate, todo. Y yo decía, qué rollo mi mamá, ¿cómo hace esto? Pero ella decía que era la manera en que ella les podía agradecer a los trabajadores de la empresa de mi papá todo el esfuerzo que habían hecho por un año de trabajo, ¿no? Y nos ponía a nosotros a servir, o sea, nosotros servíamos la cena, todos. Atendíamos. Bienvenidos, mi nombre es Sergio Antonio, soy el chef de King King. Para la siguiente receta vamos a utilizar camarones tempuras
vamos a aventar a freír. Tempura es una harina crujiente. Para el siguiente proceso vamos a ocupar media alga. Vamos a utilizar un cierto gramaje de arroz, aproximadamente tenemos aquí 130 gramos de arroz. Vamos a esparcir por el alga. Usamos un tapetito que es el maquisu para poder darle forma al rollo. Pasamos la mitad de arroz de este lado, agregamos aguacate y agregamos el camarón tempura y procedemos a enrollar. Tenemos una aleta amarilla, vamos a proceder a picarlo hasta conseguir una pasta. En este proceso vamos a agregar salsa sriracha y vamos a agregar aceite de ajonjolí, un toque de sal. Ya tenemos todo bien revuelto, pasamos a agregárselo al rollo, pasamos a cortar el rollo. Los rollos están compuestos de 10 bocadillos. Una vez cortado el rollo, pasamos a flamear, pasamos a picar un poco de piel de salmón y procedemos a montar nuestro platillo. Agregamos piel de salmón, pasamos a agregar salsa de chiles. Ok, aquí tenemos un rollo que lleva de base alga y arroz. Tenemos el camarón tempura, tenemos aguacate, tenemos atún. El atún es marinado con salsa de ajonjolí, salsa de sriracha y un toque de sal. Pasa a montarse en la parte de arriba, se flamea, se le agrega la piel de salmón y agregamos la salsa de chiles. Y así es como obtenemos un rico y delicioso osaki. De su madre, Miwa heredó el compromiso y el liderazgo para continuar promoviendo la cultura japonesa en México. Y destaca el gran apoyo que les brindan los Nikkei, como se les llama a los migrantes japoneses, a través de las asociaciones que existen en varios países, como la Asociación Panamericana. Y particularmente aquí en la Ciudad de México, destaca la creación de la Alianza Japonesa, que además, hay que decir, promueve actividades relacionadas con su cultura y que cuenta con el centro de casamiento para los socios y sus familias. Para Miwa, su tradición japonesa le aportaría honestidad, esfuerzo, trabajo, constancia y puntualidad, que se sumaron a un ambiente de alegría entre muchos chistes y relax que son parte de la cultura mexicana. Por ello sugiere que la migración masiva que hoy recibe México pueda darse en mejores condiciones de apoyo social, orden y seguridad que siempre son necesarias. ¿Qué opinas de la migración? Hoy que tiene una etiqueta de amenaza porque estamos recibiendo, por lo menos México es uno de los países receptores de una migración masiva y particularmente de países sudamericanos, centroamericanos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué recomendarías o cuál sería tu visión? Mira, lo que me preocupa a mí es que no haya una política de migración. O sea, no puedes recibir tantos miles de gente de diferentes países sudamericanos cuando no les estás dando la infraestructura o la posibilidad de una vivienda digna, de una escuela digna, porque entonces te estás nada más trayendo unos problemas que van a explotar a la larga. O sea, tú no puedes contratar gente nada más porque la ves así, pues vente a trabajar aquí a la fábrica y te voy a contratar. No sabes ni de qué tipo es esa persona ni nada, no sabes ni la capacidad que tiene. Entonces yo creo que lo más importante es que sí haya una política migratoria. Por ejemplo, en el caso de México, a los primeros japoneses que invitaron, que fue en Chiapas, en Acacoyagua, fue con un convenio que hizo el presidente Porfirio Díaz con el gobierno de Japón, en que trajo técnicos, agrónomos, médicos, dentistas, etcétera, 38 japoneses que vinieron con una misión específica para enseñar y organizar. No sabían nada del café, porque en Japón se produce, y eso fue pues muy triste,
pero el hecho de que puedas traer planeado y con un programa definido cuánta gente, para qué, como lo vemos ahorita, que se hace en Estados Unidos, en Canadá, que se contrata gente mexicana que va temporalmente a un trabajo fijo, a recolectar fresas, recolectar lechugas y todo, termina su periodo y se regresan a México, y si tuvieron buen comportamiento les extienden la visa. Pero simplemente recibir así, porque vamos a recibirlos y dejarlos viviendo en los parques, en las fronteras, arriesgando toda la seguridad, arriesgando la integridad de las personas, me parece que es muy cuestionable. Claro. ¿Algo más que quieras agregar, Mirai? No, yo me siento muy privilegiada de ser mexicana, de tener el origen japonés que tengo, y yo creo que el compromiso sí, con mis futuras generaciones, con mis hijos, también es que dominen y conozcan la cultura japonesa, lo mismo con mis nietos, ¿no? Que puedan trascender hasta donde yo pueda influir en una cultura que realmente es admirable, pero que tengan ese amor por México, que se la jueguen con México y que le apuesten a México. Miwa, muchas gracias, porque esta conversación yo se la debía a tu hermano Luis Kazuga. Gracias. Akira Toriyama fue un mangaka y diseñador de personajes japonés. Nació el 5 de abril de 1955 en la ciudad de Kiyosu y comenzó a dibujar manga a los 23 años. Alcanzó reconocimiento como diseñador de personajes para videojuegos y al crear el manga Dr. Slump, primer éxito que se publicó entre 1980 y 1984, la cual fue adaptada a una serie de anime. Una vez concluida Dr. Slump, la revista Shonen Jump comenzó a serializar Dragon Ball, manga que se popularizó en Japón y en el occidente del mundo. Trabajo más reconocido de Toriyama, con más de 260 millones de copias vendidas en todo el mundo, según la agencia de noticias japonesa NHK. De hecho, a Dragon Ball se le atribuye el éxito de impulsar el anime en el occidente, y el propio Toriyama fue considerado uno de los artistas que cambiaron la historia del género, según la página del Comic Con de San Diego. México es uno de los países en donde mayor fama y aprobación ha tenido. A pesar de su renombre global, Toriyama se mostró hasta su último momento como una persona modesta, pues su único propósito en su trabajo ha sido entretener y divertir a los niños.